Valentina Romero había aprendido a confiar en su instinto. A los 27 años, había construido una carrera sólida como arquitecta, ganándose cada proyecto con talento, disciplina y una determinación que intimidaba a muchos. No necesitaba favores, no pedía concesiones y definitivamente no se dejaba impresionar por hombres poderosos. Pero cuando cruzó las puertas de cristal de Cortés Enterprises aquella mañana de lunes, sintió algo que no esperaba. Una corriente eléctrica recorrió su columna, un presentimiento que no supo descifrar. El vestíbulo era imponente, todo mármol italiano y acero pulido, con ventanales que enmarcaban la ciudad como si fuera una pintura. Valentina ajustó el portafolio bajo su brazo y respiró hondo. Este era el proyecto más importante de su vida. Rediseñar la sede corporativa de uno de los imperios hoteleros más exclusivos del país no era poca cosa. No podía permitirse distracciones. La recepcionista, una mujer elegante de sonrisa profesional, la guió hasta el último piso. El ascensor subía en silencio y Valentina aprovechó para revisar mentalmente su presentación. Había trabajado semanas en cada detalle. Conocía cada línea, cada ángulo, cada razón detrás de sus decisiones. Estaba lista, pero no estaba lista para él. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y ella entró en la oficina principal, lo vio. Adrián Cortés estaba de pie frente a un ventanal inmenso, de espaldas a ella, con las manos en los bolsillos y la silueta recortada contra la luz del mediodía. Llevaba un traje oscuro perfectamente cortado, los hombros anchos, la postura de alguien acostumbrado a controlar todo lo que tocaba. Incluso sin verle el rostro, Valentina sintió que el aire se volvía más denso. Él se giró lentamente y sus ojos se encontraron. Adrián Cortés era devastadoramente atractivo, no de una manera obvia o accesible, sino de esa forma peligrosa que hace que una mujer sepa instintivamente que acercarse a un hombre así tiene consecuencias. Tenía el cabello oscuro ligeramente despeinado, como si acabara de pasar las manos por él, una mandíbula marcada con una barba de 2 días que le daba un aire salvaje bajo tanta sofisticación, y unos ojos grises que la atravesaron como si pudieran leer cada pensamiento oculto. Por un instante, ninguno de los dos habló. Adrián la estudió con una intensidad que debería haberla incomodado, pero en lugar de eso, algo en su interior se despertó. Él no sonrió, no hizo ningún gesto amable, solo la miró, como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no esperaba encontrar. Finalmente, él rompió el silencio. Su voz era profunda, controlada, con un matiz ronco que hizo que algo en el estómago de Valentina se tensara. «Señorita Romero, he oído mucho sobre usted». Valentina levantó la barbilla, recuperando la compostura. No iba a permitir que este hombre, por muy magnético que fuera, la hiciera sentir pequeña. «Espero que todo haya sido bueno», respondió con calma, aunque su corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Adrián caminó hacia ella, cada paso medido, deliberado. Se detuvo a una distancia que era profesional, pero que de alguna manera se sentía íntima. Olía a madera de cedro y algo más oscuro, algo que Valentina no pudo identificar, pero que se quedó grabado en su mente. «Su trabajo habla por sí mismo», dijo él, sosteniéndole la mirada. «Por eso está aquí». Ella asintió, tratando de ignorar la forma en que su presencia llenaba la habitación, la forma en que su voz parecía envolverla. «Estoy lista para mostrarle mis propuestas». Adrián hizo un gesto hacia la mesa de reuniones, una estructura de vidrio rodeada de sillas de cuero negro. Valentina colocó su portafolio, abrió su laptop y comenzó a presentar. Habló con seguridad, explicando cada concepto, cada decisión de diseño. Normalmente, cuando presentaba, se perdía en su trabajo, olvidaba todo lo demás. Pero esta vez, era imposible olvidar que él estaba ahí. Adrián no interrumpió. Se sentó frente a ella, reclinado en la silla, con una mano apoyada en la mesa y la otra rozando distraídamente su mentón. Escuchaba con atención, pero Valentina podía sentir que su mirada no solo evaluaba su trabajo, la evaluaba a ella, no de una forma irrespetuosa, sino de una forma que la hacía consciente de cada movimiento que hacía, de cada respiración. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un momento pensativo.
Luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y sus ojos grises se clavaron en los de ella. «Es brillante», dijo simplemente. «Usted es brillante». Valentina sintió calor subir por su cuello. No era una mujer que se sonrojara fácilmente, pero algo en la forma en que él lo dijo, con esa voz grave y esa mirada penetrante, hizo que su piel se erizara. «Gracias», respondió, sosteniendo su mirada aunque le costaba. «Agradezco la confianza». Adrián sonrió entonces, apenas una curva en la comisura de sus labios, pero fue suficiente para que Valentina sintiera que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. «La confianza se gana, señorita Romero. Pero creo que usted ya lo sabe. Hubo algo en su tono, algo que iba más allá de lo profesional, una chispa, una invitación, o tal vez Valentina solo estaba imaginando cosas». Durante las siguientes semanas, Valentina se sumergió en el proyecto. Pasaba largas horas en las oficinas de Cortés Enterprises, coordinando con equipos, revisando planos, ajustando detalles, y en cada reunión, en cada encuentro casual en el pasillo o en el ascensor, Adrián estaba ahí. Al principio, Valentina intentó convencerse de que la tensión entre ellos era solo producto de su imaginación, pero con cada conversación, con cada mirada prolongada, se volvía más difícil negarlo. Adrián buscaba razones para estar cerca de ella. Aparecía en su oficina temporal con preguntas que podría haber hecho por correo. Se quedaba después de las reuniones, hablando de arquitectura, de arte, de nada y de todo. Y Valentina, a pesar de su resistencia, se encontraba esperando esos momentos. Una tarde, mientras revisaban cambios en la sala de conferencias, Adrián se inclinó sobre la mesa para señalar algo en los planos. Su hombro rozó el de ella, y Valentina sintió la calidez de su cuerpo, el peso de su presencia tan cerca. Él no se apartó. Ella tampoco. Por un instante, el mundo se redujo a ese punto de contacto, a la electricidad que fluía entre ellos. Adrián giró la cabeza lentamente y sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Valentina pudo ver las motas más oscuras en sus ojos grises, la línea tensa de su mandíbula, la forma en que su respiración se había vuelto más profunda. Él la miró como si estuviera al borde de hacer algo que sabía que no debía. «Valentina», murmuró, y su nombre en sus labios sonó como una confesión. Ella debería haberse apartado. Debería haber puesto distancia, haber recordado que esto era solo trabajo, que involucrarse con un cliente, especialmente con alguien como Adrián Cortés, era una mala idea. Pero no se movió, solo lo miró, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Sí», susurró ella, su voz apenas audible. Adrián levantó una mano, lentamente, como si le diera tiempo para detenerlo. Sus dedos rozaron un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de ella, apartándolo con una delicadeza que contrastaba con toda su fuerza. El roce de sus dedos contra su mejilla fue como una chispa que encendió algo profundo en su interior. «Esto no es buena idea», dijo él, pero no sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Sonaba como si estuviera simplemente reconociendo una verdad inevitable. Valentina tragó saliva, su mente gritándole que se alejara, que pusiera fin a esto antes de que comenzara, pero su cuerpo no obedecía. Su cuerpo quería inclinarse hacia él, cerrar esa distancia imposible, descubrir qué pasaría si dejaba de resistirse. «Lo sé», respondió ella, su voz temblorosa pero honesta. Adrián cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, algo más oscuro, más hambriento. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que no podían deshacerse. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nadie le había dicho algo así antes, no de esa manera, no con esa intensidad que hacía que cada palabra sonara como una verdad arrancada de lo más profundo de su ser. Y entonces, antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la puerta de la sala de conferencias se abrió bruscamente. Una asistente entró con una carpeta, disculpándose por la interrupción. Adrián se apartó de inmediato,
su rostro volviendo a esa máscara de control profesional que llevaba tan bien. Pero Valentina vio la tensión en sus hombros, la forma en que apretó la mandíbula. Cuando quedaron solos de nuevo, el momento había pasado. Pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se quedó despierta en su apartamento, mirando el techo, reviviendo cada segundo de ese casi beso, de esa confesión. No puedo dejar de pensar en ti. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez. Sabía que debería alejarse. Sabía que lo que fuera que estaba creciendo entre ella y Adrián era peligroso. Pero por primera vez en mucho tiempo, Valentina Romero no quería ser prudente. No quería ser la mujer que siempre elegía lo seguro. Quería saber qué se sentía dejarse caer. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Valentina intentó mantener la distancia, concentrarse solo en el trabajo, comportarse como la profesional que siempre había sido. Pero Adrián parecía estar en todas partes, en cada reunión, en cada revisión de diseño, en cada momento en que ella pensaba que podría tener un respiro, él aparecía. Y lo peor era que ella no quería que se detuviera. Había algo en la forma en que Adrián la miraba que la hacía sentir vista de una manera que nunca antes había experimentado. No solo como una arquitecta talentosa o una mujer atractiva, sino como si él pudiera ver más allá de todas las capas que ella había construido a lo largo de los años, como si quisiera conocer cada parte de ella, incluso las que Valentina mantenía ocultas. Una tarde, él la invitó a revisar los avances del proyecto en uno de sus hoteles insignia. No era inusual. Lo que era inusual era que insistiera en recogerla personalmente en su coche. Cuando Valentina bajó del edificio de oficinas, lo vio esperándola apoyado contra un Mercedes negro, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba impaciencia y algo más oscuro. Llevaba una camisa blanca con los primeros botones desabrochados, sin corbata, las mangas enrolladas hasta los antebrazos. Se veía menos como el CEO intocable y más como un hombre al borde de perder el control. ¿Lista?, preguntó cuando ella se acercó, pero su voz sonaba tensa, como si la palabra tuviera un doble significado. Valentina asintió, sin confiar en su voz. Se subió al coche y el espacio se sintió inmediatamente demasiado pequeño, demasiado íntimo. Adrián condujo en silencio durante los primeros minutos, pero ella podía sentir la tensión emanando de él, la forma en que sus manos apretaban el volante, la línea tensa de su mandíbula. Finalmente, él habló, sin apartar la mirada del camino. ¿Por qué has estado evitándome? Valentina se quedó inmóvil. Había sido sutil, o eso creía. Reuniones más cortas, respuestas por correo en lugar de en persona, excusas para no quedarse después de las presentaciones, pero aparentemente no lo suficientemente sutil. No te he estado evitando, mintió mirando por la ventana. He estado ocupada. Adrián soltó una risa breve, sin humor. Eres una mentirosa terrible, Valentina. La forma en que dijo su nombre, con esa voz ronca y cargada de frustración, hizo que algo en su interior se encendiera. Ella se giró hacia él, lista para defenderse, pero las palabras murieron en sus labios cuando vio su expresión. Adrián no estaba enojado, estaba hambriento, y esa mirada, aunque fugaz porque tenía que concentrarse en el tráfico, la atravesó como una llama. ¿Y qué si lo he estado?, respondió ella, con más valentía de la que sentía. Quizás es lo correcto. Lo correcto, repitió él, su voz bajando una octava. ¿Para quién? ¿Para ti o para todas las reglas que crees que deberíamos seguir? Para ambos, susurró ella. Eres mi cliente, Adrián. Esto no puede pasar. Él no respondió de inmediato. Solo siguió conduciendo. Pero Valentina podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo, la forma en que su respiración se había vuelto más profunda. Cuando llegaron al hotel, Adrián estacionó en el garaje privado, en un nivel vacío reservado para ejecutivos. Apagó el motor y se quedó inmóvil por un momento, con las manos todavía en el volante. El silencio era ensordecedor. Entonces se giró hacia ella, y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «Dime que no sientes esto», dijo, su voz baja, peligrosa. «Dime que no piensas en mí cuando te vas a casa, que no te despiertas en medio de la noche preguntándote qué pasaría si dejaras de resistirte.
Dime que soy el único que se está volviendo loco aquí, y me detendré. Te dejaré en paz. Valentina abrió la boca, lista para mentir de nuevo para protegerse, pero no pudo, porque él tenía razón. En todo. No puedo decirte eso, admitió finalmente, su voz apenas un susurro, porque no es verdad. Algo en Adrián se rompió. Valentina lo vio en sus ojos, en la forma en que su control se resquebrajó como cristal bajo presión. Él extendió la mano despacio, dándole tiempo para apartarse, y cuando ella no lo hizo, ahuecó su mejilla con una ternura que contradecía toda la intensidad de su mirada. «Entonces deja de huir de mí», murmuró, y la besó. No fue un beso suave ni tentativo. Fue hambre contenida durante semanas, deseo reprimido, una rendición absoluta. Los labios de Adrián eran firmes, exigentes, y cuando Valentina soltó un pequeño gemido de sorpresa, él aprovechó para profundizar el beso, su mano deslizándose hacia la nuca de ella, sosteniéndola contra él, como si tuviera miedo de que desapareciera. Valentina se derritió. Todo pensamiento racional se evaporó. Solo existía él, el sabor de su boca, la forma en que su otra mano encontró su cintura, atrayéndola más cerca a pesar del espacio limitado del coche. Ella enredó sus dedos en el cabello de él y Adrián gruñó contra sus labios, un sonido primitivo que hizo que todo el cuerpo de Valentina vibrara. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra, tratando de recuperar algo de cordura. «Esto es una locura», susurró Valentina, pero no sonó como una objeción, sonó como una rendición. «Lo sé», respondió Adrián, su pulgar acariciando su mejilla, «pero ya no me importa». Durante las siguientes semanas, caer en Adrián se volvió tan inevitable como respirar. No lo anunciaron, no hablaron de lo que era, simplemente dejaron que sucediera. Cenas tarde en la noche después de largas sesiones de trabajo, conversaciones que se extendían hasta el amanecer, besos robados en su oficina cuando todos se habían ido, sus manos explorando, aprendiendo cada curva y cada punto donde ella temblaba bajo su tacto. Adrián era todo lo que Valentina nunca supo que necesitaba. Bajo toda esa fachada de poder y control, había un hombre profundamente apasionado, intensamente presente, capaz de una ternura que la desarmaba por completo. Él le hacía preguntas que nadie más le había hecho. Escuchaba sus respuestas como si cada palabra fuera sagrada. La miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Y Valentina, por primera vez en su vida, se permitió caer. Dejó de calcular riesgos, dejó de proteger su corazón. Se entregó a esta cosa salvaje y hermosa que estaba creciendo entre ellos. Una noche, después de una cena en su penthouse, mientras la ciudad brillaba como 1.000.000 de estrellas a través de los ventanales, Adrián la llevó a su terraza privada. La abrazó desde atrás, sus brazos rodeándola, su mentón apoyado en su hombro. El viento jugaba con el cabello de ella, y por un momento, todo fue perfecto. «Podría acostumbrarme a esto», murmuró Valentina, apoyándose contra él. Adrián la giró suavemente para que lo mirara. Había algo en sus ojos, algo vulnerable que ella nunca había visto antes. «Entonces acostúmbrate», dijo en voz baja, «porque no planeo dejarte ir». Valentina sintió que su corazón se expandía. Quería decir algo, confesarle que ella tampoco quería que esto terminara, que por primera vez en mucho tiempo se sentía completa. Pero antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró en su bolso. Era su madre. Normalmente, Valentina habría ignorado la llamada, la devolvería más tarde, pero algo en su instinto le dijo que debía contestar. Se disculpó con Adrián y atendió. «Mami, ¿qué pasa?». La voz de su madre sonaba extraña, emocionada, pero también nostálgica. «Hija, no vas a creer quién apareció en mi mente hoy. Estaba limpiando el ático y encontré unas fotos viejas. ¿Recuerdas que te conté sobre ese hombre con el que salí hace años, antes de conocer a tu padrastro? Adrián se llamaba. Adrián Cortés». El mundo de Valentina se detuvo. El ruido de la ciudad desapareció. El calor del cuerpo de Adrián detrás de ella se volvió de pronto sofocante. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Qué dijiste?», susurró,
aunque había escuchado perfectamente. Su madre continuó, ajena a la tormenta que acababa de desatar. Adrián Cortés. Fue hace como 15 años, cuando vivíamos en Madrid. Éramos tan jóvenes. Yo estaba loca por él, hija, pero ya sabes cómo terminó. Los hombres como él no se quedan. Aunque he de admitir que a veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Valentina no podía respirar, no podía pensar. Su mente trataba de procesar lo imposible, de rechazar lo que estaba oyendo, pero las piezas se encajaban con una claridad brutal. La edad de Adrián, su tiempo en Madrid, el hecho de que su madre nunca le había mostrado fotos de ese hombre, nunca había entrado en detalles porque era un capítulo doloroso de su pasado. «Mami, tengo que colgar», dijo Valentina, su voz sonando extraña incluso para ella misma. «¿Estás bien, mi amor?» «Sí, solo estoy ocupada. Te llamo después». Colgó antes de que su madre pudiera responder. Se quedó paralizada, el teléfono todavía en su mano, mirando fijamente las luces de la ciudad sin verlas realmente. Adrián se acercó, preocupado. «¿Valentina? ¿Qué pasa?» Ella se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, él debió ver algo en su rostro, porque su expresión cambió de inmediato. «¿Mi madre?», preguntó Valentina, su voz temblando. «¿Saliste con mi madre?». La forma en que el color abandonó el rostro de Adrián fue toda la confirmación que ella necesitaba. Él abrió la boca, cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, había devastación en ellos. «No lo sabía», dijo su voz ronca. «Valentina, te juro que no lo sabía». Pero Valentina apenas podía oírlo sobre el rugido en sus oídos, sobre el sonido de su mundo desmoronándose. Todo lo que habían construido, cada momento perfecto, cada confesión, cada beso, todo estaba contaminado ahora. Él había sido el hombre que le rompió el corazón a su madre, y ella acababa de enamorarse de él. Antes de continuar con esta historia que apenas comienza a desmoronarse, necesito hacer una pausa por un momento. Hermosa, quiero hablarte directamente a ti, la persona que está escuchando esto ahora mismo. Dime algo. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu habitación, tal vez acostada en tu cama mientras la noche avanza? ¿O quizás estás en el trabajo, con tus audífonos puestos, escapando por un momento de la rutina? Tal vez estás viajando, mirando por la ventana mientras esta historia se desarrolla en tu mente. Sea donde sea que estés, quiero que sepas algo importante. Tú me importas. No eres solo un número en una pantalla. Eres real para mí. Y cada vez que decides darle play a una de estas historias, estás eligiendo compartir un pedacito de tu tiempo conmigo. Y eso no lo tomo a la ligera. Por eso te pido algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes algo cuando escuchas sobre Valentina y Adrián, déjame saberlo. Deja un like. Escribe un comentario contándome qué piensas, qué sientes, desde dónde me escuchas. No tienes idea de cuánto significa para mí leerte. Leo cada comentario, hermosa, cada uno. Y siempre respondo, porque quiero que sepas que del otro lado de esta voz hay alguien que realmente se preocupa. Estamos construyendo algo juntos, tú y yo. Una comunidad de personas que creen en el amor, en las segundas oportunidades, en las historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Así que no seas tímida. Escríbeme. Cuéntame si alguna vez te has sentido como Valentina, atrapada entre el amor y la lealtad. O si has sido como Adrián, enfrentando los errores de tu pasado. Tus historias me inspiran a seguir creando estas narrativas para ti. Y ahora, hermosa, volvamos a esta historia que nos tiene a ambos con el corazón en la garganta. Porque Valentina acaba de descubrir algo que podría destruir todo lo que ha construido con Adrián. Y créeme cuando te digo que lo que viene a continuación te va a romper el corazón antes de sanarlo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, dale like, comenta y sobre todo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Te prometo que valdrá la pena. Ahora sí, continuemos. Valentina dio un paso atrás, alejándose de Adrián, como si su cercanía la quemara. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas. Su madre llorando en la cocina hace años, hablando de un hombre que la había hecho sentir viva y luego la había dejado destrozada.
las fotos que nunca quiso mostrar, las noches en que Valentina la había escuchado sollozar detrás de puertas cerradas, pensando que su hija no se daba cuenta. Y ahora, ese hombre sin rostro de su pasado tenía uno, el rostro del hombre que ella amaba. «No lo sabías», repitió Valentina, y su voz sonaba hueca, vacía. «¿Cómo es posible que no lo supieras? ¿Cuántas mujeres llamadas Romero salieron contigo en Madrid hace 15 años?» Adrián pasó una mano por su cabello, destruido, y Valentina pudo ver que él también estaba en shock, procesando esta imposible coincidencia que se sentía más como una maldición del destino. «Era hace mucho tiempo, Valentina. Yo tenía 27 años. Ella nunca mencionó que tenía una hija. Tú estabas estudiando en otro país, ¿verdad? Nunca nos encontramos. Nunca supe de ti». «Eso no cambia nada», dijo ella, y su voz se quebró. «Nada. Tú fuiste el hombre que destrozó a mi madre. Ella te amó, Adrián, te amó de verdad, y tú simplemente te fuiste». Él cerró los ojos, y cuando los abrió, había una culpa tan profunda en ellos que Valentina casi sintió lástima por él. «Casi. Yo era un cobarde», admitió Adrián, su voz áspera. «Tenía miedo del compromiso, de lo que sentía. Así que hice lo que siempre hacía. Huí. Rompí con ella de la peor manera posible, sin darle una explicación real. Me odio por eso. Me he odiado durante años por muchas cosas que hice en mi juventud, y esa es una de ellas». Valentina se abrazó a sí misma, sintiendo de repente mucho frío a pesar del clima templado de la noche. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a deslizarse por sus mejillas, silenciosas, traicioneras. «¿Y ahora qué?», susurró. «¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Cómo puedo mirarte y no pensar en su dolor? ¿Cómo puedo estar contigo sabiendo que cada vez que me toques estaré traicionándola?» Adrián dio un paso hacia ella, extendiendo una mano, pero se detuvo cuando vio la forma en que ella se tensó. «No estás traicionando a nadie», dijo con urgencia. «Lo que hubo entre tu madre y yo terminó hace más de una década. Ella siguió adelante con su vida. Se casó de nuevo. ¿No es así? Tiene una familia». Valentina soltó una risa amarga, sin humor. «¿Y eso lo hace mejor? ¿El hecho de que ella rehizo su vida significa que no importa? Adrián, tú no entiendes. Mi madre te amó de una manera que nunca volvió a amar a nadie, ni siquiera a mi padrastro, aunque él es un buen hombre. A veces en sus ojos todavía veo esa tristeza cuando habla de Madrid, de lo que dejó atrás. Y lo que dejó atrás eras tú». Las palabras cayeron entre ellos como cuchillos, cortantes y precisas. Adrián lucía como si acabara de recibir un golpe físico. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la terraza, con los codos en las rodillas y el rostro entre las manos. «No sé qué decir», murmuró. «No sé cómo arreglar esto». «No puedes», respondió Valentina, y la certeza en su voz la sorprendió incluso a ella. «Algunas cosas no se pueden arreglar, Adrián. Algunas cosas simplemente están rotas desde el principio». Él levantó la vista bruscamente. «No digas eso. No digas que lo nuestro está roto. Valentina, lo que siento por ti es real. Es lo más real que he sentido en mi vida. No voy a dejar que el pasado destruya eso». Pero Valentina ya estaba negando con la cabeza, las lágrimas cayendo más rápido ahora. «No es solo el pasado, Adrián. Es mi presente. Es mi futuro. ¿Cómo puedo llevarte a casa algún día y presentarte a mi madre? ¿Cómo puedo mirarla a los ojos y decirle que estoy enamorada del hombre que le rompió el corazón? ¿Qué clase de hija haría eso? Valentina, por favor». «No», interrumpió ella, su voz elevándose con una mezcla de dolor y desesperación. «Tú no lo entiendes porque tú no tienes a nadie. Tú vives solo en este penthouse, sin familia, sin ataduras. Pero yo sí las tengo. Mi madre es todo para mí. Y no voy a elegirte sobre ella». Las palabras salieron como una sentencia, final e inapelable. Adrián se puso de pie, y por primera vez desde que Valentina lo conocía, lo vio completamente vulnerable, sin armadura, sin máscaras. «¿Entonces qué?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Simplemente terminamos? ¿Finges que nada de esto pasó?» Valentina sintió como si su corazón se estuviera desgarrando en dos. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que encontrarían una manera,
Pero la otra parte, la parte que había visto el dolor de su madre, la parte que sabía lo que era correcto, la mantuvo en su lugar. «Tengo que irme», dijo. Su voz apenas un susurro. «Valentina, no hagas esto. Dame una oportunidad. Déjame hablar con tu madre, explicarle». «¿Explicarle qué?», gritó ella, toda su compostura finalmente rompiéndose. «¿Que ahora estás saliendo con su hija? ¿Que la coincidencia es tan retorcida que parece una broma cruel del universo? Adrián, por favor, déjame ir». Él la miró durante un largo momento y Valentina pudo ver la batalla que libraba dentro de él. El deseo de luchar por ella chocando contra el respeto por su decisión. Finalmente, asintió, una vez, con rigidez. «Si eso es lo que quieres». «No es lo que quiero», confesó Valentina, las palabras saliendo entre sollozos. «Pero es lo que tiene que ser». Ella caminó hacia la puerta del penthouse, cada paso sintiéndose como un peso de plomo. Cuando llegó al ascensor, se permitió mirar atrás una última vez. Adrián seguía parado en la terraza, silueado contra las luces de la ciudad, con los hombros caídos y una expresión de devastación absoluta. Las puertas del ascensor se cerraron y Valentina se derrumbó contra la pared, cubriéndose la boca para ahogar los sollozos que amenazaban con desgarrarla. Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida. Valentina se sumergió en el trabajo con una intensidad obsesiva, llegando temprano, yéndose tarde, evitando cualquier lugar en la oficina donde pudiera encontrarse con Adrián. Coordinó todo a través de correos y llamadas, y cuando era absolutamente necesario reunirse, se aseguraba de que hubiera otras personas presentes. Adrián respetó su distancia, pero ella podía sentir su presencia como un fantasma. Veía los correos que él enviaba a altas horas de la noche, mensajes profesionales que de alguna manera se sentían cargados de todo lo que no decían. Sabía que él estaba sufriendo tanto como ella, y eso de alguna manera lo hacía todo peor. Sus amigas notaron el cambio. Valentina, que siempre había sido fuerte e independiente, ahora lucía pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos, perdiendo peso porque apenas podía comer. Cuando le preguntaban qué pasaba, ella solo negaba con la cabeza, incapaz de formar las palabras. ¿Cómo explicaba que había encontrado al hombre perfecto en el momento equivocado, en la vida equivocada? Una semana después de la ruptura, Valentina estaba trabajando tarde en su oficina temporal cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Su corazón se detuvo. Reconocería ese toque en cualquier lugar. «Adelante», dijo, preparándose. Adrián entró y Valentina tuvo que hacer un esfuerzo físico para no ir hacia él. Él lucía terrible, casi tan mal como ella se sentía. Tenía el cabello más despeinado de lo habitual, la barba más crecida, y había una fatiga en sus ojos que iba más allá de la falta de sueño. «No he venido a presionarte», dijo él antes de que ella pudiera hablar. «Solo necesitaba verte. Necesitaba saber que estabas bien». Valentina tragó el nudo en su garganta. «Estoy bien». «No lo estás», respondió él suavemente. «Y yo tampoco». Se quedaron mirándose durante un largo momento y Valentina pudo sentir toda la historia que habían construido entre ellos vibrando en el espacio. Cada conversación, cada risa, cada beso, todo eso todavía existía, vivo y palpitante, negándose a morir solo porque el mundo se había vuelto complicado. «La extraño», confesó Adrián, su voz ronca. «Extraño tu risa. Extraño la forma en que frunces el ceño cuando estás concentrada en algo. Extraño cómo discutes conmigo cuando crees que tengo razón, pero no quieres admitirlo. Te extraño, Valentina, y no sé cómo dejar de hacerlo». Las lágrimas que Valentina había logrado contener durante días finalmente se desbordaron. «Yo también te extraño», susurró, «todo el tiempo. Pero eso no cambia nada, Adrián. No cambia quiénes somos ni lo que pasó». Él dio un paso hacia ella despacio, como si se acercara a algo frágil que podría romperse. «¿Y si hablamos con ella?», propuso. «¿Y si le contamos la verdad? Tu madre es una adulta. Han pasado 15 años. Tal vez ella entienda». Valentina negó con la cabeza, aunque una parte de ella, una parte pequeña y desesperada, quería aferrarse a esa esperanza. «No puedo arriesgarme a perderla, Adrián. No puedo arriesgarme a que me mire de manera diferente, a que sienta que la traicioné. Ella es lo único que tengo.
Eso no es verdad, dijo él con intensidad. Me tienes a mí, o podrías tenerme, si me dejaras. Valentina cerró los ojos, sintiendo como si su corazón estuviera siendo arrancado de su pecho. No es suficiente, mintió, aunque las palabras le quemaban la garganta. Tú no eres suficiente. Vio el momento exacto en que algo en Adrián se rompió. Él retrocedió como si ella lo hubiera golpeado, y cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Entiendo. Adrián se dio la vuelta para irse, y Valentina sintió pánico. Esto era real. Él realmente se iba a ir. Y aunque era lo que ella le había pedido, lo que había dicho que quería, cada fibra de su ser gritaba que lo detuviera. Adrián lo llamó, y él se detuvo en la puerta sin girarse. Lo siento. Siento mucho que las cosas sean así. Él permaneció inmóvil por un momento y luego, sin mirar atrás, salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Valentina se hundió en su silla, envuelta en sus brazos, y lloró como no había llorado desde que era niña. Lloró por lo que había perdido, por lo que nunca podría tener, por el amor que se sentía tan correcto, pero que el mundo decía que estaba mal. Y en algún lugar de la ciudad, en un penthouse vacío, Adrián Cortés hacía lo mismo, mirando las luces que una vez habían parecido tan llenas de promesa y que ahora solo le recordaban todo lo que había perdido. Porque a veces el amor no es suficiente. A veces el pasado tiene garras tan profundas que no importa cuánto luches, simplemente no puedes liberarte. O al menos, eso era lo que ambos intentaban convencerse a sí mismos mientras sus corazones sangraban en silencio. 3 semanas. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en la terraza, y Valentina seguía sintiendo como si estuviera viviendo en un mundo donde todos los colores se habían desvanecido. Funcionaba, trabajaba, respiraba, pero no vivía realmente. El proyecto estaba casi terminado. Las remodelaciones iban según lo planeado. Los contratistas ejecutaban sus diseños con precisión, y pronto no habría ninguna razón para que ella siguiera yendo a las oficinas de Cortés Enterprises. Pronto podría desaparecer de la vida de Adrián completamente, como si nada de esto hubiera sucedido, excepto que nada de esto se sentía como si no hubiera sucedido. Se sentía como si cada momento sin él fuera una herida abierta que se negaba a sanar. Valentina estaba revisando los planos finales en su oficina temporal cuando su teléfono vibró. Era su madre, invitándola a cenar esa noche. Normalmente, Valentina habría aceptado de inmediato, pero últimamente había estado evitando ver a su madre, aterrorizada de que de alguna manera ella pudiera ver la culpa escrita en su rostro, de que pudiera leer en sus ojos toda la verdad que Valentina estaba desesperadamente tratando de ocultar, pero no podía seguir evitándola para siempre. Esa noche, Valentina llegó a la casa de su madre con una botella de vino y una sonrisa que esperaba que luciera genuina. Su madre abrió la puerta, y de inmediato su expresión cambió de alegría a preocupación. Valentina, cariño, te ves terrible. ¿Qué te ha pasado? Su madre siempre había tenido esa habilidad de ver a través de ella, de notar cuando algo estaba mal, incluso cuando Valentina intentaba ocultarlo. Era inútil mentir. He tenido mucho trabajo, mamá. Eso es todo. Su madre la estudió con esos ojos sabios que habían visto demasiado en la vida como para dejarse engañar por mentiras piadosas. Entra. Vamos a hablar. Cenaron en la terraza del pequeño pero acogedor apartamento de su madre, con velas encendidas y el sonido de la ciudad como música de fondo. Durante un rato hablaron de cosas superficiales, del trabajo, de la familia, de los vecinos, pero Valentina podía sentir que su madre estaba esperando, dándole espacio para abrirse cuando estuviera lista. Finalmente, mientras tomaban café después de la cena, su madre tocó suavemente su mano. «Cuéntame qué te está matando por dentro, mi niña». Y algo en Valentina se quebró. Tal vez era la ternura en la voz de su madre, tal vez era el peso de todas las mentiras y los secretos, tal vez simplemente había llegado al límite de cuánto dolor podía cargar sola. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. «Conocí a alguien», susurró, «y me enamoré de él, pero no puedo estar con él». Su madre apretó su mano, alentándola a continuar. «¿Por qué no, cariño?
Valentina tomó una respiración temblorosa, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar. Porque tú saliste con él primero, hace mucho tiempo, en Madrid. Vio el momento exacto en que la comprensión llegó a los ojos de su madre, la forma en que se quedó completamente inmóvil, procesando la imposibilidad de lo que acababa de escuchar. Adrián, susurró su madre. Estás hablando de Adrián Cortés. Valentina asintió, incapaz de hablar, esperando ver dolor o traición en el rostro de su madre. Pero lo que vio en cambio la sorprendió. Su madre lucía pensativa, conmovida, pero no enojada. Cuéntame todo, dijo su madre suavemente, y Valentina lo hizo. Le contó sobre el proyecto, sobre el primer encuentro, sobre la atracción inmediata e innegable. Le habló de las semanas que pasaron juntos, de cómo él la hacía sentir vista y valorada de una manera que nunca había experimentado. Y luego le contó sobre la llamada telefónica, sobre la revelación, sobre cómo todo se había desmoronado en un instante. No podía estar con él sabiendo que te había lastimado, terminó Valentina, su voz quebrándose. No podía traicionarte así. Su madre permaneció en silencio durante un largo momento, mirando la taza de café entre sus manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que Valentina no pudo identificar completamente. ¿Sabes por qué nunca te hablé mucho de Adrián?, preguntó. No era solo porque me dolía recordarlo, era porque me avergonzaba admitir que durante años permití que ese dolor me definiera. Me aferré a esa herida, la cultivé, la mantuve viva, y en el proceso me negué a mí misma muchas posibilidades de felicidad. Mamá, no tienes que... No, déjame terminar, interrumpió su madre gentilmente. Adrián me lastimó, sí, pero éramos jóvenes, Valentina. Él tenía 27 años, yo tenía 25. Estábamos en momentos diferentes de nuestras vidas. Él no estaba listo para comprometerse, y yo quería algo que él no podía darme en ese momento. Me rompió el corazón cuando terminó las cosas, pero ¿sabes qué? Yo también tuve mi parte de responsabilidad. Me aferré a algo que claramente no estaba funcionando porque tenía miedo de estar sola. Valentina miró a su madre, viéndola realmente por primera vez no como la víctima de una historia de amor fallida, sino como una mujer compleja con su propia historia de crecimiento y errores. Han pasado 15 años, continuó su madre. He vivido una vida entera desde entonces. Me casé con tu padrastro. Tengo una familia. He sido feliz, Valentina. No perfectamente feliz, porque nadie lo es, pero feliz de las formas que importan. Y hace mucho, mucho tiempo perdoné a Adrián. Tal vez nunca se lo dije. Tal vez él nunca lo supo, pero lo hice. Porque guardar ese resentimiento solo me estaba lastimando a mí. Pero tú todavía lo mencionas, dijo Valentina débilmente. Todavía piensas en él. Su madre sonrió con tristeza. Claro que pienso en él. Fue mi primer amor real. Esas personas siempre dejan una marca. Pero pensar en alguien con nostalgia no es lo mismo que seguir enamorada de ellos. Es simplemente honrar lo que fue, lo que significó en su momento. Pero no es desear que vuelva. Valentina sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Durante semanas había estado operando bajo la suposición de que su madre todavía cargaba ese dolor, que ver a Adrián de nuevo la destruiría. Pero mirando a su madre ahora, a esta mujer fuerte y resiliente que había construido una buena vida para sí misma, Valentina se dio cuenta de que había estado proyectando sus propios miedos. «¿No estás enojada conmigo?», susurró. Su madre se levantó de su silla y se arrodilló frente a Valentina, tomando su rostro entre sus manos con una ternura infinita. «Mi amor, ¿cómo podría estar enojada contigo por enamorarte? El amor no es algo que eliges, es algo que te elige. Y si Adrián te hace feliz, si te trata bien, si te valora de la manera que mereces, entonces lo único que siento es alegría por ti». Las lágrimas de Valentina cayeron libremente ahora, pero por primera vez en semanas no eran solo de dolor. Había alivio en ellas también, y esperanza, y un amor tan profundo por esta mujer frente a ella que apenas podía respirar. «¿Y si las cosas no funcionan?», preguntó Valentina. «¿Y si me lastima como te lastimó a ti?». Su madre sonrió, limpiando las lágrimas de las mejillas de Valentina con sus pulgares. «Entonces te levantarás, como yo me levanté».
Como todas las mujeres se levantan cuando el amor no sale como esperaban. Pero Valentina, ¿sabes cuál es el único arrepentimiento que tengo de toda esa situación con Adrián? No es que me haya dejado, es que después de eso me volví tan cautelosa, tan cerrada, que casi me pierdo la oportunidad de amar de nuevo. No cometas mi error, cariño. No dejes que el miedo te robe la posibilidad de ser feliz. Valentina se abrazó a su madre, y por primera vez en lo que parecían años, sintió como si pudiera respirar completamente. Toda la culpa, todo el peso que había estado cargando comenzó a aflojarse, pero incluso con la bendición de su madre, otra preocupación asomó en su mente. ¿Y si ya es demasiado tarde?, susurró contra el hombro de su madre. Le dije cosas horribles, le dije que no era suficiente. Su madre se apartó para mirarla a los ojos. Entonces ve y díselo. Dile la verdad. Si lo que ustedes tienen es real, encontrarán el camino de vuelta el uno al otro. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo, pensando en Adrián, en todo lo que habían compartido, en todo lo que había perdido por miedo. Su madre tenía razón. Había estado tan concentrada en proteger a todos los demás que había olvidado proteger su propia oportunidad de felicidad. A la mañana siguiente, Valentina se vistió con cuidado, practicando mentalmente lo que le diría a Adrián. Pero cuando llegó a Cortés Enterprises, la recepcionista le informó que el señor Cortés no estaba en la oficina. Había salido de viaje de negocios inesperadamente. ¿Cuándo regresa?, preguntó Valentina sintiendo pánico. La recepcionista revisó su computadora. No está en el calendario. Dejó instrucciones de que todas las decisiones del proyecto fueran coordinadas a través de su vicepresidente. Valentina sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Adrián se había ido. Y no solo se había ido, sino que había dejado instrucciones específicas para asegurarse de que no tuvieran que verse de nuevo. Durante los siguientes días, Valentina intentó contactarlo. Le envió correos que quedaron sin respuesta. Llamó a su línea directa y solo obtuvo su buzón de voz. Era como si Adrián hubiera desaparecido de su vida tan completamente como ella le había pedido. El proyecto estaba casi terminado. Solo faltaban los toques finales, la inspección final, la gran inauguración, y Adrián no estaba ahí para verlo. Valentina se encontró caminando por los espacios que había diseñado, tocando las paredes, recordando las conversaciones que habían tenido sobre cada decisión. Este proyecto había sido más que trabajo, había sido una colaboración, una danza entre dos mentes que se entendían, y ahora, mirando el resultado final sin Adrián a su lado, se sentía vacío. Una tarde, mientras supervisaba los últimos ajustes en el vestíbulo principal, el vicepresidente de Cortés Enterprises se acercó a ella con un sobre. «Esto llegó para usted», dijo, «del señor Cortés». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra elegante y firme de Adrián. «Valentina», comenzaba, «para cuando leas esto, el proyecto estará completo. Has creado algo extraordinario, algo que superó incluso mis más altas expectativas. Pero más que eso, me diste algo que nunca pensé que tendría, la posibilidad de amar de verdad. No te escribo para pedirte que cambies de opinión. Respeto tu decisión. Respeto tu amor por tu madre y tu lealtad hacia ella. Son algunas de las cosas que más admiro de ti. Me he ido porque quedarme y verte todos los días, sabiendo que no puedo tenerte, es una tortura que no puedo soportar. Necesito tiempo para aprender a vivir con esta pérdida. Necesito distancia para poder respirar de nuevo. Quiero que sepas que no te guardo ningún rencor. Lo que compartimos fue real y hermoso, y aunque terminó, nunca me arrepentiré de haberte conocido. Me hiciste mejor. Me hiciste sentir cosas que había olvidado que podía sentir. Y por eso, siempre estaré agradecido. Te deseo toda la felicidad del mundo, Valentina. Mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, y espero, sinceramente, que lo encuentres. Con todo mi respeto y cariño, Adrián». Valentina leyó la carta una y otra vez, y con cada lectura sintió su corazón romperse un poco más. Porque esta no era la carta de un hombre que estaba enojado o que quería venganza. Era la carta de un hombre que la amaba lo suficiente
como para dejarla ir. Y en ese momento, Valentina supo con absoluta certeza lo que tenía que hacer. Había estado tan ocupada tratando de proteger a todos los demás que había olvidado luchar por lo que realmente quería. Pero ya no más. Tenía que encontrar a Adrián. Tenía que decirle que su madre había perdonado, que ella había estado equivocada, que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado raro y precioso como para dejarlo escapar por miedo. Pero primero tenía que averiguar dónde estaba, y no iba a descansar hasta encontrarlo. Valentina había olvidado lo persistente que podía ser cuando quería algo de verdad. Durante 2 días enteros llamó a cada contacto que tenía. Habló con asistentes, con colegas, con cualquiera que pudiera darle una pista sobre el paradero de Adrián. Nadie parecía saberlo, o si lo sabían, tenían órdenes estrictas de no revelarlo. Fue la recepcionista, la misma mujer que la había recibido el primer día, quien finalmente se apiadó de ella. «No debería estar diciéndote esto», susurró conspiradoramente, inclinándose sobre el mostrador. «Pero he visto cómo te mira cuando cree que nadie está observando, y he visto cómo te has visto tú estas últimas semanas. Sea lo que sea que pasó entre ustedes, merece una oportunidad de arreglarse». Valentina sintió lágrimas de gratitud picar en sus ojos. «¿Dónde está?». La recepcionista escribió una dirección en un papel y se lo deslizó discretamente. «Tiene una casa en la costa, a 2 horas de aquí. Va ahí cuando necesita desconectarse del mundo. Si está en algún lado, está ahí». Valentina no lo pensó 2 veces. Tomó el papel, agradeció profusamente a la recepcionista y corrió hacia su coche. Apenas eran las 10 de la mañana, y si manejaba rápido, podría estar ahí al mediodía. El camino hacia la costa fue una mezcla de nervios y determinación. Valentina ensayó mentalmente lo que diría, cómo explicaría su cambio de corazón, cómo le haría entender que había estado equivocada. Pero cada vez que intentaba formar las palabras perfectas, se daba cuenta de que no había un discurso perfecto para esto. Solo había verdad cruda y vulnerable. La casa de Adrián resultó ser más que una casa. Era una villa moderna y elegante, construida sobre un acantilado, con ventanales masivos que daban directamente al océano. Era hermosa y aislada, el tipo de lugar donde alguien podría perderse en sus pensamientos o tratar de escapar de ellos. Valentina aparcó su coche en el camino de entrada y se quedó sentada por un momento, reuniendo coraje. ¿Y si él la rechazaba? ¿Y si había llegado demasiado tarde? ¿Y si su carta había sido su forma de cerrar ese capítulo definitivamente? No importa, se dijo a sí misma. Al menos tendría que intentarlo. Al menos tendría que decirle la verdad. Se bajó del coche y caminó hacia la puerta principal, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Tocó el timbre 1 vez, 2 veces. Nada. Estaba a punto de tocar por 3ª vez cuando escuchó pasos acercándose desde adentro. La puerta se abrió y ahí estaba él. Adrián lucía diferente del hombre pulcro y controlado que siempre había conocido. Llevaba unos jeans desgastados y una camiseta simple, los pies descalzos, el cabello más largo y despeinado. Tenía barba de varios días y había una oscuridad bajo sus ojos que hablaba de noches sin dormir. Pero incluso así, incluso luciendo destruido y exhausto, seguía siendo el hombre más hermoso que Valentina había visto jamás. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. Adrián la miró como si fuera una aparición, algo demasiado bueno para ser real. Su expresión pasó por una docena de emociones en segundos. Shock, confusión, esperanza, miedo. Valentina susurró, y su nombre en sus labios después de tanto silencio casi la deshizo. «Hola», respondió ella, su voz temblando. «¿Puedo pasar?». Adrián se apartó sin decir palabra, y Valentina entró. El interior de la villa era tan impresionante como el exterior. Todo líneas limpias y espacios abiertos con vistas infinitas al océano. Pero Valentina apenas lo notó. Solo podía ver a él, parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una tensión en todo su cuerpo que hablaba de cuánto le estaba costando mantener la compostura. «No esperaba verte de nuevo», dijo Adrián finalmente, su voz cautelosa. «Pensé que habíamos dejado todo claro». «Yo también lo pensé», admitió Valentina, «pero estaba equivocada.
Ella vio algo cambiar en sus ojos, un destello de algo que podría haber sido esperanza, pero Adrián no se movió. Parecía estar esperando a que ella continuara, a que explicara por qué estaba ahí, perturbando la paz que probablemente había estado tratando de encontrar. Hablé con mi madre, continuó Valentina, dando un paso hacia él. Le conté todo. Sobre ti y yo, sobre lo que sentimos, sobre por qué nos separamos. Adrián se puso tenso, su mandíbula apretándose. Y me dijo que hace mucho tiempo que te perdonó. Me dijo que lo que pasó entre ustedes fue hace 15 años, y que ambos eran personas diferentes entonces. Me dijo que ella ha vivido una vida entera desde entonces, que ha sido feliz, que ha seguido adelante. Y me dijo, con lágrimas en los ojos, que lo único que quiere es que yo sea feliz. Valentina dio otro paso hacia él, y esta vez vio que las defensas de Adrián comenzaban a agrietarse. Me equivoqué, dijo ella, su voz quebrándose con emoción. Me equivoqué al alejarme de ti. Me equivoqué al pensar que tenía que elegir entre mi madre y tú. Me equivoqué al decirte que no eras suficiente cuando la verdad es que eres más de lo que jamás me atreví a soñar. Adrián cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas brillando en ellos. Valentina, no puedes hacer esto, dijo, y su voz estaba cargada de dolor. No puedes venir aquí y decirme estas cosas si no estás segura. He estado tratando de dejarte ir. He estado tratando de aceptar que lo nuestro terminó. No puedes pedirme que vuelva a abrirme si existe la posibilidad de que vuelvas a huir. No voy a huir, prometió ella, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvieron a centímetros de distancia. No más. Adrián, he pasado las últimas semanas sintiéndome como si estuviera viviendo a medias, como si la mejor parte de mí se hubiera quedado contigo, y no quiero vivir así nunca más. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Te quiero a ti, respondió Valentina sin vacilar. Quiero las mañanas contigo, quiero las noches, quiero los días difíciles y los días hermosos, quiero construir algo real, algo duradero. Quiero presentarte a mi madre no como el hombre de su pasado, sino como el hombre de mi futuro. Quiero todo, Adrián, contigo. Por un largo momento, Adrián no se movió. Solo la miró con una intensidad que la atravesó, como si estuviera buscando en sus ojos cualquier rastro de duda, cualquier señal de que ella pudiera cambiar de opinión de nuevo. Y cuando no encontró ninguna, cuando solo vio la verdad desnuda de su amor reflejada en ellos, algo en él, finalmente, se rindió. Dios, Valentina, susurró. Y luego la estaba envolviendo en sus brazos, sosteniéndola tan apretadamente que ella apenas podía respirar. Pero no le importó, porque esto era el hogar, esto era donde pertenecía. Adrián hundió su rostro en su cabello, y Valentina podía sentir el temblor que recorría su cuerpo, la forma en que se aferraba a ella, como si tuviera miedo de que fuera a desvanecerse. Te extrañé tanto, murmuró él contra su cabello. Cada segundo, cada maldito segundo. Yo también, respondió ella con las manos aferradas a su espalda, sintiendo los músculos tensos bajo su toque. Lo siento mucho, Adrián. Siento haberte alejado. Siento haber tenido tanto miedo. Él se apartó lo suficiente para poder mirarla, sus manos enmarcando su rostro con una ternura que hizo que nuevas lágrimas llenaran los ojos de Valentina. No tienes que disculparte, dijo en voz baja. Estabas protegiendo a alguien que amas. ¿Cómo podría culparte por eso? Porque al hacerlo casi perdí a alguien más que amo, respondió ella, y vio el momento exacto en que el significado de sus palabras lo alcanzó. ¿Me amas?, preguntó Adrián, su voz llena de asombro y vulnerabilidad. Valentina sonrió a través de las lágrimas. Te amo. Creo que te he amado desde el momento en que entraste en esa sala de conferencias y me miraste como si pudieras ver directamente a mi alma. Te amo, Adrián Cortés, con todo lo que soy. Él soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y entonces la estaba besando, no con la pasión frenética de sus primeros besos, sino con algo más profundo, más reverente. Era un beso que sabía a promesas, a nuevos comienzos, a todo lo que habían perdido y finalmente recuperado. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra,
sonriendo como tontos. «Yo también te amo», confesó Adrián, desde el primer momento. Incluso cuando intenté convencerme de que era solo atracción, incluso cuando traté de mantener la distancia, ya estaba perdido. «Has sido tú desde el principio, Valentina. Solo tú». Ella rió, el sonido alegre y libre, tan diferente de las lágrimas que había derramado durante semanas. «¿Y ahora qué?», preguntó, aunque ya no tenía miedo de la respuesta. Adrián la tomó de la mano y la guió hacia los ventanales que daban al océano. El sol estaba alto en el cielo ahora, haciendo que el agua brillara como si estuviera llena de diamantes. Era hermoso, y de pie ahí con él, Valentina sintió como si todo finalmente tuviera sentido. «Ahora», dijo Adrián, girándola para que lo mirara, «construimos algo nuevo, sin secretos, sin miedo, solo nosotros dos, siendo honestos sobre lo que queremos y luchando por ello». «Me gusta cómo suena eso», murmuró Valentina. «Hay algo más», continuó él, su expresión volviéndose más seria. «Quiero hacer esto bien, Valentina. Quiero conocer a tu madre propiamente, disculparme por el pasado, demostrarle que no soy el mismo hombre que fui hace 15 años. Quiero su bendición, no porque la necesitemos para amarnos, sino porque ella te importa, y por lo tanto me importa a mí». Valentina sintió que su corazón se expandía tanto que pensó que podría explotar. Este hombre maravilloso y complicado que había tenido tanto miedo de amar, estaba dispuesto a enfrentar su pasado, a hacer las paces con él, solo para asegurarse de que ella no tuviera que elegir. «Ella ya te dio su bendición», reveló Valentina. «Me dijo que si me haces feliz, entonces ella es feliz. Pero sé que significaría mucho para ella escucharlo directamente de ti». Adriana sintió, una determinación tranquila instalándose en sus rasgos. «Entonces lo haré. Iré a verla, hablaré con ella, le agradeceré por criar a la mujer extraordinaria que eres». Durante el resto del día, se quedaron en la villa, hablando de todo y de nada. Hablaron de sus planes futuros, de cómo manejarían su relación ahora que era pública, de los proyectos en los que querían trabajar juntos. Cocinaron juntos, riendo cuando Adrián admitió que era terrible en la cocina. Caminaron por la playa con los pies descalzos en la arena, viendo cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Cuando la noche cayó y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, se sentaron en la terraza envueltos en una manta, con Valentina acurrucada contra el pecho de Adrián, escuchando el latido constante de su corazón. «¿Sabes lo que me asusta?», murmuró ella en la oscuridad. «¿Qué?», preguntó Adrián, sus dedos acariciando perezosamente su brazo. «Que esto sea demasiado bueno para durar. Que el universo haya usado toda su magia en traernos de vuelta juntos, y que ahora no quede nada más». Adrián se movió para poder mirarla, sus ojos brillando a la luz de la luna. «Entonces haremos nuestra propia magia», dijo simplemente, «todos los días, en las pequeñas cosas, en los buenos días por la mañana y los besos de buenas noches, en las conversaciones difíciles y los silencios cómodos, en elegir amarnos incluso cuando sea difícil. Esa es la magia real, Valentina, no la que cae del cielo, sino la que construimos juntos». Y mientras Valentina lo miraba, este hombre que había transformado su vida de maneras que nunca imaginó, supo que él tenía razón. El amor no era solo el fuego inicial, la pasión arrolladora. Era también la elección diaria de quedarse, de luchar, de crecer juntos. 3 meses después, Valentina y Adrián organizaron una cena. No era nada elaborado, solo una comida sencilla en el apartamento que ahora compartían, con vista a la ciudad que había sido testigo de su historia. Pero para ambos significaba todo. La madre de Valentina llegó con flores y una sonrisa nerviosa. Cuando Adrián abrió la puerta, hubo un momento de reconocimiento, de historia compartida pasando entre ellos. Pero entonces él extendió su mano, y cuando ella la tomó no había resentimiento, solo una comprensión pacífica. «Gracias por venir», dijo Adrián con sinceridad. «Y gracias por darme una segunda oportunidad, no conmigo, sino con su hija. Le prometo que esta vez lo haré bien». La madre de Valentina sonrió apretando su mano. «Ella te ama», dijo simplemente, «y eso es todo lo que necesito saber». Durante la cena hubo risas y algunas lágrimas también.
Hablaron del pasado sin amargura, del presente con gratitud y del futuro con esperanza. Y cuando la noche terminó y la madre de Valentina se fue con un abrazo para ambos, Valentina supo que habían cerrado un círculo. Más tarde esa noche, de pie en el balcón con los brazos de Adrián alrededor de ella, Valentina pensó en todo el camino que habían recorrido, el dolor, el miedo, la pérdida y finalmente la rendición al amor que habían estado resistiendo. No cambiaría nada, murmuró, y lo sintió de verdad, porque todo lo que pasamos nos trajo aquí. Adrián besó su sien, su abrazo apretándose. Ni yo, acordó. Cada lágrima, cada momento de dolor, valieron la pena por esto, por ti. Y mientras la ciudad brillaba ante ellos, llena de millones de historias, millones de personas buscando su propia versión de la felicidad, Valentina y Adrián sabían que habían encontrado la suya. No era perfecta, no era fácil, pero era real, era suya, y era más de lo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. El pasado ya no tenía poder sobre ellos, solo existía el presente, lleno de amor, y el futuro, brillante con posibilidades. Y eso, decidieron, era más que suficiente. Era todo.